Hola, mi nombre es Juan Granada. Soy el presidente del Cardiovascular Research Foundation con Columbia University en Nueva York. Hoy los acompaño de una manera virtual. Espero de verdad verlos pronto en persona con una charla que me parece a mí muy interesante porque es un resumen de la mejor ciencia que fue presentada en el TCT este año. Una de las cosas que hice yo es no escoger la mejor ciencia presentada basado en el impacto con dispositivos o lo que más ruido hizo, sino como buscar unos tópicos que tuvieran impacto en la práctica clínica día a día, o sea, cosas que son más prácticas y cosas que son más tangibles para el que practica cardiología y cardiología intervencionista todos los días. Uno de los estudios más interesantes que se presentó es este estudio que presentó la sobrevida después de angioplastia o bypass para enfermedad del tronco principal izquierdo. Y esta es una base de datos que es muy bien conocida por mucha gente, que se llama la base de datos SCAR, que es de Suecia. Y el objetivo de este estudio era comparar la revascularización con angioplastia coronaria versus bypass y mirar las diferencias en mortalidad total en población con enfermedad de tronco que no fueran seleccionadas usando esta base de datos sueca. Es muy importante mirar los datos en cuanto a la fecha. Fueron pacientes que fueron analizados del 2015 al 2022 y los pacientes que fueron excluidos, pacientes con infarto de miocardio y pacientes con bypass que fueron rechazados por el cirujano. ¿Por qué eso es muy importante? Porque introduce un selection bias en el estudio. También la enfermedad de tronco fue definida como más de 50% de estenosis por angiografía, que como ustedes saben también trae un problema desde el punto de vista de selección, porque es mejor hacer ultrasonido intravascular en todos estos pacientes. Como lo dije anteriormente, los datos fueron colectados a través de la base de datos SCAR, que graba todos los procedimientos intervencionistas desde 1989, incluye 30 hospitales y tiene 100% de recaudo de datos y está básicamente financiado por el gobierno sueco. Aproximadamente 10 pacientes fueron enrolados desde el 2015 al 2022, aproximadamente 5,300 en el grupo de angioplastia, 4,080 en el grupo de bypass, y el primary endpoint era mortalidad total de cualquier causa. Como pueden ver ustedes aquí, ven esta dispositiva, eh, a 7 años de seguimiento, aproximadamente 2,000 muertes fueron encontradas y como pueden ustedes ver acá, a través del tiempo hay un aumento significativo en el número de muertes en el grupo de angioplastia comparado con el grupo de bypass coronario. Básicamente, bypass del grupo de subgrupo, análisis de subgrupos, le fue mejor a los pacientes jóvenes menores de 80 años y paradójicamente, contrastado con otros estudios, pacientes que no fueran diabéticos y pacientes que no tuvieran enfermedad coronaria aguda. Hay limitaciones muy grandes de este estudio. Primero es que es un estudio observacional, eh, tiene selection bias y un selection bias grande, sobre todo que si el paciente fue rechazado por los cirujanos, entonces podría irse para el grupo de angioplastia, o sea que los pacientes pueden ser más enfermos con el grupo de angioplastia. Y la otra cosa es que no hay una causa específica de mortalidad. Pero este estudio es muy importante porque adiciona otros datos adicionales para este debate que parece no terminar en cuanto a cuál es mejor bypass versus angioplastia en este tipo de pacientes. Otro estudio muy interesante del mismo tópico fue el estudio BEST. Este estudio es muy importante porque es la primera vez que se presenta un estudio con seguimiento mayor de 10 años. Comparó el stent de everolimus con bypass en enfermedad multivaso. Este estudio es muy importante por varias razones. Primero, porque todos los pacientes utilizaron
stents medicados de última generación. Y también es muy importante porque este estudio separó, una vez alcanzó 880 pacientes, por enrolamiento bajo, entonces también tiene sus limitaciones. El primary endpoint a 4.6 años, como ven ustedes acá, que fue la incidencia acumulativa de muerte, infarto o target vessel revascularization, fue 17% en el grupo de angioplastia y fue 11.7% en el grupo de bypass. Los investigadores decidieron extender el seguimiento y pudieron lograr seguimiento de los pacientes hasta 13.7 años, que es una cantidad bien larga de tiempo en este estudio, y se terminaron con 438 pacientes en el grupo de angioplastia y 442 en el grupo de bypass coronario. El endpoint primario, que fue la combinación de muerte, infarto y revascularización del vaso target, como pueden ver ustedes acá, la diferencia fue de 4% y no fue estadísticamente significativa. Muerte de cualquier causa fue la diferencia 1.4% y de nuevo fue no estadísticamente significativa. Y cualquier tipo de revascularización, la diferencia siempre ha sido así, más alta en la parte de intervencionismo coronario, una diferencia de 8.8% que fue estadísticamente significativa, no solamente a 5 años, sino también a 10 años. Entonces, las conclusiones es que en este estudio, con la segunda generación de stents con everolimus, ultrasonido intravascular fue usado en casi en el 72% de los pacientes que fueron a angioplastia, y no se encontró diferencias importantes entre angioplastia y bypass en la incidencia de el evento, el primary endpoint, que fue combinado entre infarto, muerte y revascularización. La incidencia de infarto de miocardio y revascularización, repetir la revascularización, fue más alta en el grupo de angioplastia comparado con el bypass coronaria, y es muy importante porque de nuevo adiciona otro nuevo punto de vista en esta debate en cuanto a cuáles son los pacientes que se benefician más de bypass versus angioplastia coronaria. Escogí este estudio porque fue muy interesante para mí. Es un estudio que fue basado en radiología, que se llama Bypass CTCA, y es un estudio randomizado donde básicamente se randomizaron los pacientes a angiografía coronaria o CT seguido por angiografía coronaria. La razón es porque muchos pacientes con bypass coronario van al laboratorio de cateterismo, es difícil encontrar los puentes, es difícil planear la intervención, y me parece que esto es lo que llamamos nosotros un estudio generador de hipótesis. 892 pacientes fueron básicamente evaluados, 688 fueron randomizados, 344 fueron randomizados a CT, después seguido por angiografía invasiva, y 344 randomizados a angiografía invasiva, y 323 fueron incluidos, aproximadamente 300 pacientes fueron incluidos en el análisis final de todos esos pacientes. Eso es bien interesante porque, como ustedes ven acá, la duración del procedimiento, una vez el paciente se llevó al laboratorio de cateterismo, fue mucho menor en el grupo que tuvo el CT seguido por la angioplastia, la angiografía invasiva, y fue estadísticamente significativa. La duración del procedimiento en general fue también menor en pacientes que tuvieron el CT antes de la angiografía invasiva, y el porcentaje de pacientes con nefropatía inducida por contraste fue también significativamente menor en los pacientes que tuvieron CT. Todo esto porque provee una mejor planeación del procedimiento que cuando ir a ciegas en un procedimiento como la angiografía invasiva. Algo que fue muy interesante es el número de complicaciones también fueron disminuidas con el uso de CT, y como pueden ver ustedes aquí, la distribución fue verdaderamente una disminución importante, 2.3% en el grupo de CT y 10% en el grupo de angiografía invasiva sin CT. Algo muy interesante me parece a mí, un estudio que lo que llamamos nosotros generador de hipótesis,
y me parece muy interesante los resultados. Pueden ver aquí el MACE a 12 meses también fue mucho menor en el grupo de ST comparado con el grupo de angiografía invasiva, y básicamente los autores concluyeron que el uso de ST antes de hacer una angiografía invasiva y un procedimiento disminuye la duración, mejora la satisfacción de los pacientes y disminuye la tasa de nefropatía relacionada por contraste, y disminuye también el porcentaje de complicaciones del procedimiento. Muy interesante este estudio me pareció a mí para presentar. Ahora moviéndonos para la parte estructural. ¿Por qué escogí este estudio? Este es un estudio que es el estudio más grande que se ha hecho en TAVI, en evaluar pacientes con el anillo valvular aórtico pequeño. ¿Por qué es muy importante? Porque esto generalmente se ve en personas pequeñas, se ve en mujeres y se ve en ancianos. Eso es muy importante porque esto es una población que es muy relevante para la población latinoamericana. Y esto es un registro francés, de pronto quizás el registro más grande que se ha hecho de este tipo, donde básicamente se incluyeron pacientes con anillo aórtico pequeño que fueron remitidos para TAVI, y la definición son anillos menores de 23 milímetros. El endpoint primario fue la presencia de lo que llamamos nosotros paciente prostesis mismatch, moderado severa a un año, y los resultados fueron muy interesantes. Ustedes ven aquí aproximadamente 47,000 pacientes fueron evaluados después de todas las exclusiones. Aproximadamente 1,195 pacientes fueron estudiados y fueron analizados basados en las diferencias después de hacer los ajustes en cuanto a tamaño poblacional y a covariables. Como pueden ver ustedes aquí, el gradiente a un año fue más alto con el uso de prótesis expandidas con balón comparado con las prótesis autoexpandibles. Y algo que fue muy interesante en este estudio es mirar que el porcentaje de paciente prótesis mismatch fue más alto en los pacientes que fueron intervenidos con prótesis que fueron expandibles con balón comparadas con las autoexpandibles. Pueden ver ustedes aquí 38% en este grupo versus 15% en el otro. Y eso es por el nivel de donde se colocan básicamente las valvas de la prótesis. En anillos valvulares tan pequeños hay diferencias importantes. Es muy importante que esto, ¿porque es importante? Porque si es un paciente en el cual la duda está en la parte quirúrgica versus intervencionista, es importante pensar en esos anillos pequeños, cuál es la mejor forma de beneficiar al paciente, y al menos estos datos indican que hay que utilizar tecnologías que logren tener lo que se llaman el Effective Orifice Valve Area, o sea, el área valvular de la válvula, sea más grande lo posible para poder beneficiar pacientes con anillos valvulares tan pequeños. Este estudio me parece muy interesante, lo presentó Philippe General, y es la primera vez que se está introduciendo el concepto de lo que se llaman daño cardíaco asociado en pacientes con estenosis aórtica, y es una clasificación muy interesante que se está introduciendo en pacientes para ir más allá de la válvula y mirar el compromiso miocárdico o cardíaco en general, y se dividen básicamente de estadio 0 cuando no hay daño, a estadio 4 cuando hay un daño importante en la estructura y arquitectura del el corazón. ¿Qué es lo más importante de este estudio? Que el objetivo fue mirar si el daño cardíaco asociado cambiaba el pronóstico de el paciente una vez después de que el TAVI fue hecho en estos pacientes. Se analizaron 3,400 pacientes, de los cuales 1,974 pudieron básicamente catalogar en cuanto al estadio de enfermedad. Y lo más interesante de este estudio es, como ven ustedes, que no todos los pacientes son iguales. Ven que los pacientes que fueron a TAVI estaban en diferentes estadios de daño miocárdico. La gran mayoría de ellos estaban en estadio 2
y un 20% en estadio 3 y un 7% en estadio 4. ¿Qué es lo más interesante? Ustedes ven que de acuerdo a la progresión del daño o la enfermedad cardiovascular asociada, la mortalidad aumenta y la calidad de vida disminuye, que eso es algo muy, muy interesante para tener en cuenta. Y por cada aumento de un estadio de compromiso cardiovascular, hay un aumento en el 24% en la probabilidad de tener mal pronóstico a un año. Esto es verdaderamente muy interesante porque se está yendo más allá de la válvula y mirar el daño cardiovascular complejo. Esta gráfica es muy importante porque básicamente está comparando calidad de vida con daño cardiovascular y ustedes pueden ver que una vez que se coloca la válvula, el 17% tuvieron más deterioro, el 21% no tuvieron cambio en la calidad de vida y un 26% mejoraron. ¿Esto porque es importante? Que es un mensaje importante. No todos los pacientes después de TAVI van a mejorar si el daño cardiovascular ya está en un grado muy avanzado. Me parece que es muy interesante y esto va a ser un cambio importante en los estudios de TAVI en el futuro. Otro estudio en el área estructural que me pareció muy importante y relevante para Latinoamérica es el uso de MitraClip o lo que llamamos nosotros edge-to-edge repair en pacientes con enfermedad mitral severa y que llegan con shock cardiogénico. ¿Por qué esto es importante? Porque estos pacientes no tienen muchas opciones desde el punto de vista intervencionista. Este fue un estudio que se hizo utilizando el ACC TVT Registry en pacientes de 2013 al 2021 y la definición de shock cardiogénico eran pacientes que tenían dependencia de inotrópicos y que tenían la necesidad de utilizar soporte circulatorio mecánico. El éxito del dispositivo fue definido como tener una regurgitación mitral final menos de 2 o más una disminución del grado de insuficiencia de más de 1 grado. Aproximadamente 3.797 pacientes fueron incluidos, la edad promedio fueron 73 años, la gran mayoría fueron hombres y como pueden ver ustedes acá, la gran mayoría de pacientes estaban en clase 3 a 4 en las 2 semanas antes de que el paciente se enrolara en el estudio. La gran mayoría fueron degenerativos y un tercio fueron funcionales. Entonces, miren aquí, el 88% alcanzaron una regurgitación mitral menos de 2 y a 91% una reducción de más de 1 grado con un éxito del dispositivo de 85.6%. Ustedes ven la reducción significativa de regurgitación mitral severa, moderada severa, donde la gran mayoría de pacientes, 88%, terminaron en insuficiencia mitral 1 o 2 después del MitraClip. A un año, los pacientes que tuvieron éxito del procedimiento tuvieron una mejor mortalidad que los pacientes en los cuales el procedimiento no fue exitoso. Y cuando se adiciona hospitalización por falla cardíaca, también se ve que hay una disminución significativa en este parámetro también. Entonces, en conclusión, pacientes que tienen shock cardiogénico con insuficiencia mitral severa, el 85% de los pacientes se pudo reparar la válvula con un impacto muy importante en mortalidad y en falla cardíaca. ¿Por qué esto es importante para por ejemplo, Latinoamérica? Porque en una terapia que es tan cara como en nuestros países, este puede tener un impacto muy importante en una población que es muy difícil de tratar y tiene una mortalidad y morbilidad muy alta. Ya para terminar este estudio que me pareció muy interesante, porque es quizá también uno de los estudios más grandes de tratamiento de ruptura del septo intraventricular después de infarto agudo de miocardio. Es un estudio que se hizo en el Reino Unido, fue retrospectivo, fue observacional, pero básicamente ellos analizaron cuál fue la mortalidad 5 años y compararon entre pacientes que fueron a reparo quirúrgico y a cierre percutáneo.
aproximadamente 362 pacientes en 16 sitios fueron analizados y fueron estratificados de acuerdo al manejo, si fue quirúrgico inicialmente o percutáneo, 131 pacientes y quirúrgicos 230 pacientes, con seguimiento aproximadamente a 5 años en el 70% de los pacientes. Los resultados son muy interesantes porque la mortalidad a 5 años, como pueden ver ustedes acá, fue más alta en el grupo percutáneo que en el grupo quirúrgico. Pero ojo, hay un bias de selección muy grande acá porque muy probablemente los pacientes que estaban más enfermos los mandaron a tratamiento percutáneo comparado con tratamiento quirúrgico, que fueron pacientes más estables. Una vez que pasa el periodo del posoperatorio, como pueden ver ustedes aquí, básicamente la diferencia en mortalidad fue básicamente la misma y quizás de pronto menor en la parte que fue tratada con catéter. Es muy importante este estudio porque es la primera vez que básicamente se analizan las dos técnicas, pero es un estudio retrospectivo, es observacional, hay un selection bias muy importante. Algunos pacientes, que me parece a mí la limitación más grande de este estudio, es que fueron a tratamiento percutáneo primero por la gravedad de la enfermedad, y los pacientes que fueron a reparo quirúrgico son pacientes de pronto menos enfermos, pero es muy interesante porque muestran básicamente como la primera vez unos datos comprensivos de una enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, que son pacientes muy enfermos y tienen muy pocas opciones también. Las conclusiones de este estudio básicamente muestran no diferencia entre los tratamientos una vez la parte posoperatoria pasa, y yo creo que lo más importante aquí es que se tome la decisión con el Heart Team de acuerdo a la patología de base y básicamente la probabilidad de tener éxito de acuerdo si es quirúrgico o si es intervencionista. Idealmente vamos a tener estudios, va a ser muy difícil hacer estudios randomizados en este tipo de terapia, pero me parece muy interesante este tipo de estudio porque analiza una patología, como lo dije antes, que es relativamente común y es muy difícil de tratar. Aquí ya los dejo en la última slide. Muchas gracias de verdad por la invitación y espero de verdad volverlos a acompañar en persona pronto. Muchos saludos y mucho éxito en el Congreso.